Buenas tardes, noches. Nos vemos otra vez en el Centro Asturiano de Madrid para escuchar una serie de comentarios interesantes de mi hermano Adolfo Pérez Agustín. Yo soy Antonio Pérez Agustín. Adolfo, no sé si será la 13, 13ª, 14ª conferencia que nos da todas sobre, no es ni medicina natural, no es homeopatía, no es medicina clásica, no es nada concreto, porque Adolfo es un estudioso de todas las fórmulas habidas y por haber, enfocadas a productos saludables que tienen un acercamiento muy claro para mejorar la calidad de vida sin riesgos. Y digo sin riesgos en estos momentos en que la pandemia nos obliga a estar con mascarilla y viene muy bien. Voy a deciros el título de la conferencia de hoy para que comprendáis qué es lo que nos va a disertar y ampliar los grandes conocimientos que él tiene sobre todo este tipo de medicinas alternativas, por llamarlos de alguna manera. El título de la conferencia de hoy será Plantas medicinales para momentos de crisis. Os puedo decir que Adolfo ha pasado por farmacias, por medicina clásica, ha estudiado la homeopatía y el resumen de lo que posiblemente hoy nos va a ampliar es una serie de medicación que se puede seguir con total libertad porque es inocua, y vais a ver la cantidad de conocimientos de plantas y de productos que hay que pueden y que nos ayudan a pasar esos momentos que como mucho, puedes decir, ¿esto puede con todo? Bueno, os puedo asegurar que la charla va a ser completa y que en un principio vamos a pensar que con tantas plantas medicinales que tenemos al alcance de la mano, pues se pueden solucionar y mitigar muchos de los grandes problemas que hoy estamos sufriendo, desde lo más clásico de problemas de hígado, problemas de gota, problemas de infecciones, problemas muy variados. Siempre hay alguna medicina alternativa que nos puede llevar a solucionar, a mitigar o a, en cualquier caso, desde luego, no ser perjudicial para nuestra salud. No voy a entretenerme más porque a Adolfo le conocéis ya todos. Hoy somos poca gente, tenemos limitados los aforos y estamos en esta nueva andadura o singladura que seguramente nos llevará a que Adolfo repita estas conferencias mensuales
en la que también se introduce el coloquio con los oyentes, de manera que alguna duda que os surja, alguna pregunta de algo que no se toque específicamente durante la charla, podáis hacerle esas preguntas y esos interrogantes que podéis tener para el caso que le queráis consultar. Nada más, querido Adolfo, te hago paso del micrófono para que des comienzo a tu charla. Muy bien, pues como siempre, para mí es una alegría contar con mi hermano Antonio aquí a mi lado. Una alegría que ver que pasa el tiempo, seguimos juntos, seguimos en contacto y el tiempo que nos queda, que es larguísimo, nos quedan muchísimos años. Ha hecho una mención que sí quiero recalcaros, que la naturaleza es imposible superarla. Se puede copiar lo que la naturaleza hace, pero superarla es imposible. La naturaleza no ha improvisado nada, nos puso la sed como un reflejo, pero nos puso el agua, no lo improvisó, puso el agua dulce, puso el hambre, la necesidad de energía, nos puso los alimentos, nos indujo al sueño y nos quitó la luz y nos puso la oscuridad para favorecer el sueño. La naturaleza es muy sabia y en cuanto a la salud, todo está previsto en la naturaleza. Cuando hay una enfermedad, siempre hay un remedio natural a nuestro alcance. Una cosa es que lo conozcamos y otra cosa es que podamos disponer de él. La humanidad ha hecho uso de las plantas medicinales desde que el hombre existe, pero antes de los hombres y las personas fueron los animales. Antes utilizaron los animales, los productos de la naturaleza para curarse a sí mismos. Los animales no tienen médicos, ¿verdad? No tienen hospitales, pero tienen enfermedades como las tenemos nosotros. Y entonces lo utilizaron. Primero os voy a explicar un poquitín la situación que estamos, que la estáis viviendo. La situación que estamos viviendo no es lo mismo que el estrés. Un estrés es una situación de sobrecarga. En un momento de tu vida se te acumula más de lo que tu cuerpo y mente puede encajar. Y en ese momento es cuando entras en una situación de estrés. La crisis no tiene nada que ver con el estrés. La crisis es terrible para el ser humano. ¿Por qué? La crisis produce súbitamente un cambio profundo en nuestro modo de vivir. Ayer estamos con un tipo de vida laboral, social, lo que sea, de vacaciones, y bruscamente, sin aviso y sin que esté previsto, te llega una crisis a tu vida. Luego veremos qué tipo de crisis te puede llegar. Supone un cambio profundo entre lo que hacías ayer y lo que estás haciendo hoy. El ser humano de momento entra en shock. En shock quiere decir que no se revela ante la crisis. Le aturde tanto que entra en un shock y es incapaz de reaccionar, y solamente lo que puede hacer es obedecer algún dictado de alguien que tiene un poquitín de inteligencia y dice lo que debemos hacer. Pero la población en general no reacciona en el shock, tarda en reaccionar. En España, en el mundo entero lo estamos viendo. Lo que aparece de repente es algo inesperado, ni siquiera previsto, ni por los economistas, ni por los sociólogos, ni por los médicos, ni por nadie. Por eso es una crisis, es un cambio profundo e inesperado. Te imaginabas cualquier cosa, pero no una película de terror, que es más o menos la crisis que estamos viviendo, una especie de película de terror, porque verdaderamente tiene a la humanidad aterrorizada. Y tienen cosas peores. Hay una incertidumbre. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer algo? Me espero a ver si pasa, a ver si eso se soluciona. En la incertidumbre nos empieza a decir ¿qué debo hacer con mi vida, con mi familia, con mi trabajo? No sé, tengo una duda si hacer o no hacer nada. Más cosas. No sabemos si esto es lo peor
¿Cuánto tiempo va a durar una crisis? Es impredecible. Nadie, ni los adivinos mejores, puede adivinar cuándo va a acabar una crisis. Veréis qué tipo de crisis tenemos. Y luego, el desenlace nadie lo sabe. Cuando esto acaba, ¿qué? Pues ¿seguirá todo igual? Pues a lo mejor no seguirá todo igual. Es todo una incertidumbre. La humanidad entera está metida en esta crisis brutal que era inesperada en el siglo XXI, con la tecnología, con Occidente, que estábamos en una situación maravillosa de bienestar. De repente el señor de África lo está pasando igual de mal que el señor de España o de Suecia. Todos, no se salva nadie. Bien, os voy a decir las crisis más habituales por si alguna vez las tenéis y a ver en cuál os ponéis. Lo malo es que os haya cogido esta crisis junto con otras más que ya tuvieseis. La primera crisis que quiero hablar es la crisis existencial. La crisis de la existencia. ¿Qué pito yo aquí? ¿Por qué me han traído? ¿Dónde tengo que ir? ¿A mí existe algo más allá o no existe nada más allá? Hay dos momentos en la vida clave de la crisis de la existencia. Un momento clave es en la adolescencia. Pasa, el que era un niño ayer pasa a ser adolescente. Casi tiene la altura y el desarrollo hormonal y todo casi igual que un adulto. Pero no es un adulto. No le dejan entrar en el mundo del adulto. Tiene que seguir haciendo las cosas de niño, que son estudiar y obedecer y divertirse de vez en cuando. La crisis de la adolescencia es terrible, porque ni siquiera es un ser adulto que tenga cierta independencia, poder, sabiduría para responder, para decidir. No decide nada, le deciden todo por él. No me extraña que los adolescentes se vuelvan tercos y rebeldes. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Es una crisis terrible donde la mayor cantidad de depresiones y de suicidios ocurren ahí, en ese sector. Ni es un niño, ni es un adulto. ¡Jo! ¿Y qué eres? Un adolescente. Casi nada. Eres más grande que el adulto, pero solamente en estatura. Y la otra segunda crisis existencial llega a los 50 años. 50, 55. Digo 50 porque es la edad que coincide con las chicas. Las chicas cuando entran en la menopausia, el cese de la menstruación, ven que ha entrado un cambio físico en su aspecto muy grande y un cambio de la existencia. Vale, ya no puedo quedar embarazada, qué alegría, ya no tengo el periodo y ahora entro en un problema con un cambio hormonal que me va a producir qué hago, qué no hago, entro, salgo, le doy un beso, le doy una bofetada. Me cambio de trabajo, me voy, me quedo, aguanto. ¿Hago una oposición? Sí, a los 50 años una oposición. Pues si no, ahí toda la vida a lo mejor de cajera, pues voy a intentar con la oposición, a estudiar 3 o 4 años. La crisis de la existencia, el varón tiene su propia crisis de la existencia, porque, a ver si lo digo en términos muy filosóficos, cuando mira lo que tiene en la entrepierna, es como si dijera, chica, ¿quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Ves? Entra en una crisis de la existencia porque aquel rendimiento que tenía ya no es lo que era. Y empieza a decir, jo, ¿y esto va a ser toda la vida? Y alguien dice, no, va a ir un poquito peor, cada día un descenso. Pues a mí no me gusta esto, a ver si cómo salgo de ello. Y tengo que aguantar toda mi vida a mi pareja, puede ser el chico o la chica. ¿Toda la vida con esto a mi casa? Pues va a ser que no. Y bueno, y si le despido y le cierro la puerta y no vuelvas más aquí, sea un chico o una chica quien lo haga, tengo que afrontar la vida en solitario y esto va a tener problemas económicos de soledad. La crisis de la existencia es terrible. Llegan en los momentos de la mayor cantidad de divorcios, llegan a esas edades. No les gusta lo que vive y dicen, bueno, por lo menos me divorcio. A ver si lo que llegue o quien llegue después va a ser mejor. Bien, cuando te entra la crisis de la existencia, mucha gente se cambia de trabajo o de residencia, del lugar donde vivir. Lo estamos viendo, la gente que va de un país a otro. España hasta hace poco la gente se iba a Estados Unidos, a Alemania, se iba a Inglaterra a cubrir ese vacío existencial. ¿Qué pinto yo en España? Si lo que trabajo no me gusta, me pagan 2 duros o 2 euros, ¿qué hago yo aquí? Lo voy a intentar en Inglaterra, que de momento hasta el Brexit nos reciben bien, ahora ya veremos cómo nos reciben. Y si no Alemania, que toda la vida Alemania, Pepe, vete a Alemania, o bueno, a Alemania que me voy, o a Estados Unidos, ¿no? Quiere decir países muy, muy potentes, ¿no? Entonces la gente cuando llega a esa crisis de la existencia dice, o se divorcia, o cambia de trabajo, o de residencia.
pero quiere hacer algo. A veces no se hace nada, porque el miedo a la incertidumbre es muy grande. También, por edades, lo mismo que la adolescencia es un momento malo, la crisis de asistencia a partir de los 50 años, 55, también da un índice de suicidios más que a los 30 años, porque a los 30 años da menos, y a partir de cierta edad mucho, y la adolescencia también, están en la crisis de la asistencia. No me gusta lo que vivo, y el futuro, pues mira, que no sé, tampoco me gusta. Bien, hay que tener cuidado que no nos lleve a una pérdida de calidad de vida. Espérate, por tener una crisis ahora vas a vivir peor de lo que vivías antes, ¿eh? Así que oriéntate un poco. Otra crisis, la crisis económica. Hablo de momentos de incertidumbre, de no saber cómo salir. De repente estás trabajando, de repente pierdes el trabajo bruscamente, de momento vas al paro, pero el paro se te acaba, quien tenga el paro. 2 años como mucho, ¿y ahora qué? Se te acaba el dinero, se te acaban los ahorros, entras en una crisis que no pensabas. ¿Quién va a pensar que te ibas a quedar sin trabajo o que lo ibas a invertir? La gente que invertía en sellos, ¿recordáis? La filatelia, los sellos de correos. ¿Sabéis la cantidad de miles de personas que se arruinaron? Habían invertido todos sus ahorros en un sitio seguro, que era la filatelia. Decían que era un valor seguro más que el oro. Bueno, durante muchos años sí era cierto, valía bastante dinero invertir en filatelia, hasta que quebró totalmente. ¿A qué quebró? Se arruinaron docenas de personas. Si vamos a la crisis económica de los bancos, de los bonos preferenciales que daban a todo el mundo que tenía a lo mejor 10.000 euros ahorrados, le nombraban cliente preferente. Ah, qué bien, yo soy preferente. ¿Y qué significa? Que usted su dinero lo va a invertir aquí en unos bonos preferenciales que le van a dar un 15%. Mejor que tenerlo debajo del colchón, y lo invirtieron en esos bonos preferenciales hasta que quebraron y se encontraron sin dinero. Las crisis económicas son terribles, porque a veces no le ve la salida, ¿eh? En la crisis económica los economistas te dicen que hay una diferencia. La recesión lo llevas relativamente bien, te llega de repente. España está en una recesión económica, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que donde estábamos en el mes de febrero, ahora ha ido disminuyendo la capacidad económica del español y de España. Bien, es una curva descendente, esperamos que, como dicen, haya un pico florido, pero de momento entramos en una crisis descendente porque es una crisis económica, porque llegó de improviso, nadie se esperaba que una pandemia iba a producir esto. Luego, una contracción es cuando súbitamente vuelves a un periodo anterior. España ha vuelto a una época, en el año 92, ¿os recordáis la crisis que hubo? Bueno, Argentina tuvo la suya, Grecia tuvo la suya, y yo creo que casi todo el mundo hemos vuelto a una situación del año 92, pero un poquito peor. ¿Ves? Es una contracción. Volver a un estado de hace años atrás, económico, y aún peor. Por si te quejabas, ahora vas a ver. Y luego la depresión es la peor. La depresión que Estados Unidos, sabes que la vivió. La depresión es que no sabes cuándo va a acabar eso. Aparece bruscamente, sabéis, el crack de la bolsa, que hundió a millones de personas y muchos se suicidaron, se tiraron de los rascacielos. Y como en Estados Unidos rascacielos hay un montón, fíjate la cantidad de gente que allá voy, recogerme al suelo. Bueno, recogeremos un trocito de ti, porque al suelo ya verás. Entonces, la depresión se produce con una inestabilidad. Si veis la bolsa, ¡ay, la bolsa ha subido un 5%! ¡Qué alivio! Y vas mañana, ha bajado un 10%, y pasado así. Entonces estamos en una recesión, que estamos descendente, y en una depresión porque no sabemos ni siquiera cuándo saldremos. Terrible, pero veréis que la naturaleza lo ha previsto todo. Porque si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Para asustaros? Yo estoy para alegraros un poquitín la vida. ¿Y la crisis de la salud? Pues, ¿qué es crisis de la salud? Cuando el problema que tienes de salud ha llegado a un punto de difícil solución. Nadie te puede asegurar que te puedes curar. Ni siquiera en el tiempo. Nadie te puede asegurar que eso que tanto te destroza, te asfixia, va a tener una solución o un paliativo, que por lo menos vas a sobrellevar la vida. Y por eso es una crisis de salud. El final no está previsto, ni siquiera que te estabilices y te amolde, no. Esto puede mañana usted dar un subidón y le va a subir la tensión a 22 y pasado mañana la va a tener otra vez en 14,8. ¡Hala, genial! Eso es la crisis de salud
que afecta al plano emocional, porque si fuera solamente el orgánico, bueno, el cuerpo que se aguante, no, pero lo malo es que afecte también al plano emocional, que afecta cuando tenemos una crisis de salud que no tiene solución, por lo menos que médicamente no se le ve la solución. Ya veremos qué tipo de medicina puede ayudarte, mucho, poco o nada, eso lo veremos luego, ¿no? Pero la crisis de salud afecta también el plano emocional y dice que aquella persona que tiene un problema de salud de difícil solución, si se vuelve pesimista, el problema orgánico aumenta. Hombre, mente, cuerpo, espíritu. Si la mente está desquiciada, el sentimiento o la emoción está fatal, no te quejes que el cuerpo cada vez, la parte orgánica, cada vez es un poco peor. Un pelín de optimismo, siempre pensar que esto va a tener solución. Bueno, no sé, rezar un poco a los ángeles, que a lo mejor están por ahí y os van a ayudar. O sea, repito, la desesperanza y el negativismo agudizan las crisis de salud. Desesperanza, esto no tiene solución, me ha tocado a mí, y el negativismo, pues, lo acelera. Dice que aquellas personas que están convencidos de que el secreto de su curación va a partir de ellos y no del terapeuta, sea quien sea, el que está convencido, pues bueno, soy yo. Yo puedo con esto y con una bomba atómica que caiga, bueno, cerquita no, un poquito lejos, pero que caiga, o con un tsunami, ¿no? Las personas que están convencidos de que ellos pueden mejorar por sí mismos, que no deleguen en la farmacia, ni siquiera en una planta, ¿no? Tienen más posibilidades de curarse. Esos son los mejores. Otra cosa, la crisis emocional. Pues, ¿qué voy a decir yo? Eso nos vemos de una a otra. Dice que se establece primero un conflicto, tienes una depresión, has perdido la alegría de vivir, de relacionarte, de ser simpático, porque el depresivo ya no es simpático, se ha olvidado de sonreír. Eso empieza a crear un desorden en tu vida laboral, familiar, en tu vida social. Ese desorden que no sabes si entras, sales, si sales con un amigo o no sales con nadie. Si te quedas viendo en Netflix, en televisión, o te pones un poquitín de música sinfónica a meditar. Hay un desorden en la mente total. Y dicen que lo peor es la falta de adaptación. El ser humano está donde está, en la cúspide de la evolución de todas las especies, porque se adaptó. Adaptarse va en contra de la resignación. Resignación es el que no hace nada. Adaptarse es decir, ¿qué tengo? Una mierda de casa, una mierda de familia, una mierda de salud, pues me voy a adaptar. Pues no sé, me voy a interesar ahora por la música sinfónica, me voy a interesar por la filosofía, pero me voy a adaptar. Y mi casa es una mierda, madre mía, qué vecino tengo arriba y abajo. Pues no sé, voy a empezar a funcionar en casa con los tapones. Yo tengo los tapones como si son mis mejores amigos. Los tapones en los oídos me han quitado casi todos los conflictos vecinales. Uy, y valen baratos, ¿ves? Me adapto. ¿Qué tengo? ¿Vecinos que son ruidosos? Tapones. Hostia, si no les oigo, ¡qué maravilla! Y para tanto, me ha armado tanto follón por esto, cosas que valen 2 euros. Pues sí, esa es la adaptación, adaptarnos un poquitín a los conflictos, que siempre hay un motivo para sonreír. La crisis social es la que estamos inmersos ahora en todo Occidente. Hemos entrado en una crisis de salud terrible, una crisis emocional, ¿qué va a ser de mí? ¿Cuándo va a acabar esta mierda? Si es que va a acabar, ¿y qué será de mí, de mi familia, todo esto? Hemos entrado en una crisis social. La humanidad cada vez se lleva peor entre ellos mismos. Empieza a haber una hostilidad en la humanidad. Y cuidado que cuando la sociedad se vuelve hostil por frustración, por no poder desarrollar su vida, cuando la humanidad acaba así, las revoluciones y las guerras, tenemos en la historia, la historia siempre han salido de una revolución del pueblo. Es el pueblo llano, el que se harta, empieza a quemar y salen los militares de uno, salen los otros militares a defender a unos y a otros, se organiza el circo. Cuidado que estamos en una crisis social. Si presentís, veis que la irritabilidad ha aumentado en la población. Pero toda la vida, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar? No tiene la culpa nadie. Bueno, puede tenerla, si es un problema de salud, puede tener un bicho, que anda por ahí, un virus, ¿no? Pero no tiene nadie en concreto a quien echarle la culpa. Estamos en una crisis social. Bien, cuando los cambios son muy intensos y la población se harta, entra en una revolución. Esto no se ha inventado, todo esto está sacado en libros muy buenos de psicología. Entra en una revolución.
porque dice, seguro que quemando todo, peor no voy a estar, pues a quemar todo y a ver, bueno, esperemos que no nos llegue. Y la última crisis, la crisis bélica. ¿Qué vamos a decir españoles? Bueno, a los que por lo menos los de principios del siglo XX, por ahí, si el español de aquella época, yo me acuerdo de mis padres, por ejemplo, vivieron dos guerras. La guerra civil, bueno, vivieron la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Todo ya, en un espacio corto de tiempo, de 45 años. Personas que tenían la vida por delante y con ilusiones se ven metidos en 3 crisis bélicas. Y yo siempre digo, presumo casi, yo soy hijo de 2 posguerras. A mí no me tocó la guerra, pero me tocaron 2 posguerras. Todavía no os habéis recuperado España cuando el plan Marshall dijo, pues España no. Y España pasó hambre y yo en ese momento nací. Yo soy hijo de 2 posguerras, a lo mejor por eso resiste un poco más. Bueno, la crisis bélica os voy a advertir una cosa. La crisis bélica entra cuando las armas suplen a la palabra. Primero tratan de utilizar la palabra. Los dirigentes, con la palabra, con los discursos y tal, tratan de que no haya problemas en un país. Cuando la palabra fracasa, entran en acción las armas. Y mirad qué armas tenemos en las crisis bélicas. Primero son las armas disuasorias. No las utilizan, pero las tienen. Por ejemplo, si veis un policía, 3 policías a caballo, y cada uno tiene, no solamente la porra, la defensa, es que tiene una pistola aquí y algunos tienen el fusil puesto aquí. Eso es un arma disuasoria, no la van a emplear, pero la tienen. O sea que no le provoques y no hagas tonterías. Pero eso es una arma disuasoria. La ves, pero no hay intención de utilizarla, pero la tienen. Y si no lo digan a los chinos y todo, que han pasado varias de ellas, y bueno. La siguiente es la arma intimidatoria. La intimidatoria es cuando la población ya no se la contiene en una crisis bélica, ya no hay manera de sujetarla y ya sacan los tanques, cañones, vehículos blindados con su ametralladora allí. En realidad es un arma de intimidad, ya decir, ya estamos hasta la nariz, os calláis o mirad lo que tengo. Hemos vivido en España, ¿verdad? Se ha acabado la dictadura, como alguien sacó los tanques, arma de intimidatoria, no se tiró ningún tiro, pero estaban ahí, los veíamos todos. Luego, peor que todo eso es las amenazas verbales. Un líder se pone en una plaza, se pone ahí y empieza a amenazar. Porque no van a poder con nosotros, vamos a destruirlo, y al terminar aquí vamos a saltar tal y cual, vamos a romper. Cuidado que los líderes, cuando salen, hacen más daño que todo un ejército. Si miráis la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, siempre el detonante ha sido un líder, que ha hablado lo que le dio la gana. Y la humanidad se contagia de ese argumento tan agresivo y se vuelve agresivo. Así que pediremos a nuestros políticos, por favor, no amenacéis a nadie. Y al final llega el agotamiento de la población, cuando la población ya no tiene para comer, no tiene para vivir, le han quitado lo poco que tienen, no le han quitado la esperanza, se llama el agotamiento social. Llega una crisis totalmente bélica y social junta porque ya no puede aguantar más. Así que tiene que ir a robar, a donde sea. Bien, veréis que esto, ¿qué podemos hacer? Antes, por lo menos saberlo, dice, la ignorancia no soluciona nada, ¿no? ¿A que no? El conocimiento, decía Aristóteles, maestro, ¿cómo sé lo que debo hacer? ¿Entro, salgo, salto o voy bajo tierra? Y le dijo aquella frase tan famosa, dice, amigo mío, el conocimiento te hará libre. Y es verdad. Cuanto más conocimiento tengamos de la vida, de las personas, de la psicología, de los políticos, todo eso, mejor sabremos qué podremos hacer con la vida. Y la naturaleza que nos ha puesto para solucionar un poquitín este problema que tenemos. Estoy yendo rápido para no aburriros. Bien, os voy a decir una serie de plantas que yo las tengo a la mayoría un cariño y siento pena por la gente que desprecia las plantas medicinales porque diciendo, bueno, son cosas de mis abuelas. Digo, claro, afortunadamente mis abuelas lo utilizaban, pero el ser humano lleva 5.000 años utilizando las plantas medicinales con gran eficacia. Están codificadas. Codificadas quiere decir que alguien las estudió. Los listos de antes, los sabios de antes eran menos sabios que los de ahora. Hombre, por Dios, serían iguales o mayor. Hombre, Salomón está en la historia, ¿no? Vale, no era tonto tampoco. Quiere decir que
Los medicamentos pueden ser mejores que una planta. Hay una explicación que yo doy. Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento y una planta? Y no estoy hablando de superioridad. Que el medicamento es un producto inerte fabricado en un laboratorio por síntesis. Producto inerte. La planta medicinal es un organismo vivo, con células casi iguales que las del ser humano y cadenas de ADN igual que el ser humano. Es un organismo complejísimo. Tiene cientos y cientos de elementos que hacen que esa planta que se está utilizando para una bronquitis sea eficaz en una bronquitis. No tiene un principio activo. Tiene cientos de principios activos y tienen información. De tal manera que cuando yo tomo una planta medicinal, que también tengo mis cadenas de ADN, ¿no? No se demuestra el contrario, las tengo por ahí, la planta que también las tiene, se establece lo que se llama en física el principio de afinidad. Dos sustancias similares tienden a unirse, se unen. Es que cuando digo que el propóleo con la saliva se une. ¿Por qué? Porque son similares y se aglutina entre el propóleo y la saliva, se aglutina por afinidad y se juntan. ¿Vale? Muy bien. A que con el agua y el aceite no tienen afinidad, más bien no, se odian un poco. El agua aquí y el aceite para arriba, o sea, no hay afinidad. Bien, el ser humano cuando toma una planta, como es similar a nosotros, no hay casi diferencia, ¿eh? No hay casi diferencia, pues existe el principio de afinidad y luego se establece otro principio físico que se llama el principio de concordancia. Dos sustancias afines llegan a un acuerdo, por decir un término coloquial, se ponen de acuerdo en qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Concordancia, ponerse de acuerdo, es un principio físico elemental y en todas las especies. Todas las especies se juntan por afinidad y luego por ponerse de acuerdo. Las abejas, ¿no se han puesto de acuerdo? Hombre, llevan 15 millones de años poniéndose de acuerdo. ¿Vale? Son afines porque son parecidas. Y aquí se ponen de acuerdo rápidamente las abejas, ¿qué vamos a hacer? Pues proteja a la reina. Eso, aquí se ha puesto de acuerdo. Bien, el principio de concordancia existe. Las plantas medicinales tienen ese principio si sabemos utilizarlas. No quiere decir que no toméis medicamentos. Yo quiero decir que cuando el medicamento es insuficiente, pues se lo decís al médico. Hoy he tenido 4 consultas de 4 personas. Digo, al final le digo lo que puede hacer, digo, pero consúltaselo a tu médico. Porque si tu médico se está tratando de una diabetes 2, dile que vas a tomar esa planta. Y me consultó uno que tenía un cáncer metastásico de eso de caput. ¿Y qué puede hacer? Digo, prueba con esto. Bueno, pero una señorita, prueba con esto. Pero por favor, díselo a tu médico, al oncólogo. No te estoy diciendo que vayas por tu cuenta. Mire, me han recomendado esto natural. ¿Usted lo conoce? No, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? No vayamos por libre. Hasta ese punto. Bien, la primero que tengo, uno muy sencillito, es la avena. ¿Lo conocéis? Como cereal es inigualable, ¿eh? Vamos, lo tomáis en el desayuno para las mujeres, además de otras cosas, viene bien para la piel, es fitoestrogénico, que favorece la producción de estrógeno, y ¿qué hacen el resto de las personas? Cambia los estados de ansiedad. Angustia es una cosa y ansiedad es otra. Nosotros estamos metidos en un estado doble, de angustia y de ansiedad. Angustia por el momento presente, que tenemos miedo de que el bicho ande por cualquier esquina. En el momento presente, digo, no voy a salir, me voy a lavar, no, mejor me quedo en casa en el momento presente, ¿no? Y la ansiedad es cara al futuro. ¿Y esto cuándo va a acabar? Es que nunca voy a poder salir, es que no voy a poder abrazar a los seres queridos, a mis nietos. Bueno, ya a mis nietos los abrazo, ya está. Quiero decir, y te entran las dos cosas, ¿eh? Angustia y ansiedad. Hemos llegado a un momento emocional terrible, ¿no? Porque estamos por lo que está durando. Bien, la avena no quiere decir que te lo vaya a curar, te lo va a modular, te lo va a moderar. Tú seguirás teniendo angustia y ansiedad, pero controlable. Tú seguirás teniendo el mismo miedo, precauciones, pero bueno, parece que a mi cuerpo no le sienta tan mal la digestión y hasta luego lo dormiré un poquito. Así que utilizar los copos de avena. Otra planta, que para no extenderme mucho, voy a ir a las más eficaces, que se llama bacopa. Va de Barcelona y copa, pues de copa, bacopa. Lo utilizaban y lo sigue utilizando los brahmanes. La gente más sabia de India era la planta más esencial. De hecho se llamaba Brahmi en India, esa planta en vez de bacopa se llama Brahmi, que decía que era la planta y casi de uso exclusivo para los grandes sabios de India, los que iban a controlar, los de las castas y todo eso, y la tomaban. Digo, hombre, si la llevan tomando, fíjate la India, la cantidad de sabios que ha habido por ahí, la tomaba, algo de ella. Sí, la bacopa es una buenísima planta para tomar.
¿Y qué puede decir? Pues os va a ayudar a curar tanto la ansiedad como la depresión. Bueno, y encima os activa la mente. ¿Es malo que os active la mente, de una mente eficaz en momentos de crisis? No, mejor que estéis todo tranquilo y que pueda decir qué hago yo con mi vida. Que esté tan aturdido que lo único que quiero es tirarme, bueno, por lo menos de un 8º piso, por un cuarto a lo mejor ni me mato. Entonces quiere decir, bueno, si te da una mente más clara y encima te quita un pelín la depresión y la ansiedad, tenemos que es una planta, aumenta la memoria con el tiempo. Y bueno, una aplicación que tiene es útil en el hipotiroidismo, que es una enfermedad también casi endémica actualmente, ¿no? El hipotiroidismo es lo mismo que la diabetes 2. No sé qué ha pasado con el sistema endocrino del ser humano. Otra planta, la damiana, lo voy a decir muy poquito para que no escandalizaros, va cuando la crisis emocional ha afectado a la relación íntima. Las personas que viven en pareja, pues uno o los dos han renunciado a hacer el amor. No les apetece porque el problema que hay en la vida es tan gordo que no les apetece ni un revolcón. Bueno, pues ahí se utiliza la damiana, que tiene un efecto muy rápido para volverte a provocar un poquitín la libido ahí para que te apetezca un poquitín, porque bueno, das un revolcón no hace a nadie daño, ¿no? Digo yo. Bueno, los que tengáis suerte, a lo mejor otros no lo tenemos ya. O no tenemos yo, ya, no voy a contar mi vida, pero... Bien, la damiana, acordaros que viene muy bien. Una planta, en nuestra planta la encontré por todos sitios, el espliego. ¿Quién no conoce el espliego o la lavanda? Son parecidas, no son la misma planta, pero son parecidas. Son de la misma familia. ¿Y para qué lo utilizáis? Pues mira, como un sedante global. Yo diría, coger un de esos de aromas de espliego que los venden en velas y todo, o encenderlo en casa y dejar que los aromas del espliego se vayan a la casa. Suponemos que vivís con 3 o 4 personas y el que no está irritado está estúpido, el que no inaguantable y el que no está hundido. Pues ¿qué os costaría, en vez de poner un ambientador de esos que huelen a rayos, poner un aroma de espliego por toda la casa? De verdad, que no os va a hacer daño a nadie poner un poquitín de espliego y ya tenéis un ambiente propicio para un poquitín de calma en el hogar. Quita un poquitín la agresividad, así que ya sabéis a quién se lo vais a dar. ¿Qué más? Bueno, el hipérico ya lo conocéis, es la planta más famosa por las depresiones. Solamente advertiros que tarda aproximadamente 7 días en empezar a hacer efecto. No os desmoralicéis, esperad los 7 días y empieza paulatinamente, lentamente, a actuar sobre las depresiones leves. Las depresiones fuertes, pues también van a fracasar. Las que van a fracasar es que necesita, pues, junto con el medicamento, como el medicamento, el Prozac, por ejemplo. Bueno, en vez de tomar tanto Prozac, pues tomar hipericón y Prozac, pero eso lo consultáis al psiquiatra, que sé quién lo va a mandar, ¿no? Otra planta maravillosa que huele de maravilla, la melisa. ¿La conocéis? El espliego y la melisa la podéis tener en casa, en una maceta. Pero yo estoy diciendo remedio facilísimo. La melisa es que huele bien, además, y sabe bien. ¿Para qué vale la melisa? Pues para el histerismo. Quien lo ha sufrido en alguien, sabéis que el histérico se diferencia del irritable, el que el histérico solamente chilla cuando tiene auditorio. Cuando nadie mira, no abre la boca. Ahora cuando hay gente delante, te dice todo lo que no te ha dicho en un año y todo seguido. Madre mía, todo lo que me ha dicho en un minuto. Qué raro, porque hay auditorio. Así que Freud, sabéis cómo lo solucionaba, ¿no? Freud era muy contundente. La cogía, las chicas, porque trabajaba el histerismo en chicas, la metía en la ducha fría. Se calmaban inmediatamente. O ante el peligro de otra ducha fría, dejaban de ser. Bueno, se hizo famoso por curar el histerismo. Bueno, Marañón también fue un experto en curar enfermedades psicológicas de la mujer, fue un gran genio, y conocía a la mujer muy bien, nos ayudó muchísimo. De hecho, la reforma que hubo de hormonas se la debemos a él. Las hormonas despuntaron gracias a Marañón, que era un genio. Bueno, así que la melisa y cura una cosa muy interesante que lo he apuntado aquí, la melancolía. Con lo bien que vivía yo en el mes de enero del año 2020.
Y mira cómo vivo en diciembre del 2020. Con lo bien que yo vivía en enero. Esa es la melancolía del pasado. Cuidado, que a veces no vas a poder construir el pasado ahora. Vas a tener que vivir una nueva existencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La nueva normalidad. Bueno, pues es una frase política. Quizás tengamos que vivir otra nueva normalidad que no se parece a nuestra vida anterior. ¿Qué más plantas? Esta. Una de también mis preferidas, la rodiola. ¿Cómo no? Está saltado totalmente a... Tiene tantas propiedades que no sé cómo decir. Indudablemente es un adaptógeno, es una planta adaptógena. Te adapta al problema. El problema que es una crisis social, económica y de salud brutal, la que tenemos ahora, todo junto. Y lo que hace la rodiola, te adapta. No te hace que te derrumbes, tampoco te vuelve irritable. Lo que sí te hace es te adaptas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Que puedo salir hasta las 10 de la noche? Bueno, pues salgo hasta las 10 de la noche y no echo de menos las 12. Quiere decir que no me dejan porque estoy confinado, como Asturias, que ha estado confinado hace poco. Por eso aprovecho mi casa, que seguramente hay libros que no he leído en toda mi vida, o me dedico a pintar un poco las paredes, qué sé yo. Te adapta a lo que tienes. Es un adaptógeno de primera categoría. Se utiliza en las depresiones, en la fatiga crónica, en ciertos casos de esquizofrenia y en enfermedades como la fibromialgia, que si conocéis a algún enfermo de fibromialgia, pobrecitos, se levantan con dolor y se acuestan con dolor. O sea, terrible. Bien, tiene ese efecto y luego tiene un efecto para la agilidad mental. Te apetece estudiar, te apetece concentrarte, no solamente viendo ¿cuál es el peor canal de televisión? ¿La 5 o la 6? No sé cuál coger, que hay que tener aguante para sintonizar la 6, ¿no? Pero a lo mejor te apetece otro canal, no te digo la 2, pero el canal 24 horas, el Discovery Channel, no sé. Pues te ayuda a que te guste concentrarte en algo que merezca la pena. Los grandes filósofos siempre están ahí para... Bien, se ha descubierto cierta actividad sobre el sistema inmune, cosa que nos viene muy bien, ¿ves? Reforzamos el sistema inmune, mejora la función de la glándula suprarrenal. Algunas veces me gusta deciros eso, la glándula suprarrenal, la glándula de la energía. Tendremos energía, vitalidad, arrojo, valentía, si la glándula suprarrenal funciona bien. El resto no va a intervenir en estas facetas tanto emocionales y también cognitivas. Pero si la glándula suprarrenal está bien, por las hormonas que segrega, nosotros tenemos valentía para atrevernos a lo que otros no. Tenemos capacidad de aguante para decir, ya llegará mi hora, pero estoy ganando fuerza. La glándula suprarrenal, no os digo dónde está, porque supongo que la palabra suprarrenal ya os dice por dónde anda. Y alguna hormona, pues si estuviera en mi clase, yo suspendería a todos, porque cuando estoy en clase digo, ¿qué hormona segrega la glándula suprarrenal? Decidme una. Todos se quedan callados. Digo, ala, todos suspensos. Hombre, decidme una. La adrenalina. Hombre, menos mal que de vez en cuando te da un subidón de adrenalina y das el puñetazo hasta que llegue. Eso es el subidón de la adrenalina. Pero también tiene los corticoides, los glucocorticoides. Y tiene unas maravillas que son los andrógenos, que nos hace que a pesar de que tengamos muchos años, los músculos pueden seguir funcionando. Los andrógenos. El día que dé una charla sobre hormonas diré cómo podemos mejorar eso. Bueno, las propiedades de la rodiola son inmensas. He puesto ya una que también la podéis tener en una maceta. Os he dicho espliego, melisa y romero. ¿Hombre? Por 3 euros dan una maceta de un romero maravilloso. El romero es todo el año. No, bueno, las flores, pues en primavera, pero el romero florece, o sea, florece, sobrevive todo el año, ¿vale? ¿Qué hago yo cuando me voy por la calle y estoy un poquitín, a lo mejor estoy caminando, no sé, o estoy un poquitín bajito también de todo? Que mira de vida, ¿qué hago yo paseando por la calle yo solo? De tener una buena moza al lado. Y a veces me viene un poquitín abajo, pues como vea romero, lo cojo un poquito, que no me vea nadie porque está prohibido, y lo mastico. Lo mastico. Al masticar, los aceites esenciales pasan inmediatamente a sangre, a través de la vía sublingual. Pasan a sangre y el romero te da el subidón. El subidón también te puede subir la tensión un poquito, no nos pasemos, pero te da un subidón inmediato por los aceites esenciales. Lo que hago es, después de haberlo masticado, le escupo la fibra, que ya no me vale, y esa mañanita
estoy de maravilla. Romero, tenerlo en casa, ya os he dicho melisa, el griego, romero, hombre, ¿vale? Y las demás, pues, el otro día me consultaron para dormir, pues si queréis para dormir en estos momentos, y ya terminamos. Para dormir a mí me gusta hacer dos cosas para estos momentos. El azahar, pero el azahar en esencia. Compráis aceite esencial de azahar y lo ponéis una gotita debajo de la lengua, ya a dormir. No hay ruidos y tal. Que no actúa todavía inmediato, suele tener un efecto muy inmediato el azahar, debajo de la lengua, una gota no más debajo de la lengua. Podéis hacer sofrología. Sofrología es el método más clásico para inducirte al sueño, pero es que te induces inmediatamente. No es difícil hacerlo, es tumbado boca arriba, en silencio, en oscuridad, vuestra gotita de azahar, el cuerpo estirado, y empezáis a decir, me está entrando un sueño, madre mía, no puedo ni abrir los ojos, es que no, ni puedo ni quiero, ¡ay, qué bien estoy! Me estoy notando que me estoy hundiendo en la cama. Eso es la sofrología, se hace así. De tanto pensar en que vais a dormir, qué bien me siento, ahora no me duele nada, mira, ahora voy a relajar los pies, los pies también los tengo que relajar, y la tripita que tanto me molestaba, anda, pues la voy a hacer callar, calla un poco, tripa. Todo ese esfuerzo mental os hace que os desvinculéis inmediatamente del entorno, os concentréis en el sueño y en el cuerpo. Llega el sueño y además la gotita de azahar. Normalmente da resultado. No vais a dormir 8 horas, pero sí vais a dormir 5 horas con gran calidad de sueño. ¿Os apetece después de 5 horas levantaros y poneros a saltar? Eso es la sofrología. Si no, lo pasáis cualquier vídeo en YouTube, ponéis sofrología para dormir. Es que es sencillísimo de hacerla. No necesitáis ayuda ni nadie, ni masaje, ni nada. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Sí. Es un poco de sugestión a sí mismo, de hacerte una terapia tú misma, ¿no? No, no es una sugestión porque te desvinculas del entorno. Como estás concentrada en tu cuerpo, en las sensaciones, en el sueño que dices tener, en que todo, te desvinculas del entorno que era el causante de que no pudieses dormir. El entorno es lo que te produce, las cosas que ocurren fuera. Te desvinculas y la mente se concentra en el sueño, como los yogas que lo que hacen es respirar. El yoga induce el sueño concentrándose en la respiración. Cuando se concentra en la respiración, el mundo desaparece. Eres tú y tu respiración. No existe el mundo, ni los pensamientos. El pensamiento no puede estar concentrado en la mierda del cuñado. Es que si estás concentrado en el cuñado que te amarga la vida, ¿cómo vas a dormir? Cuando haces estas técnicas, te desvinculas del cuñado y te concentras en el cuerpo. ¿Más preguntas? Si no... Perdona, voy a hacer otra. Es que yo intenté hacer el yoga y me ponía atacada. O sea, en cuenta de relajarme, pues salía peor, así que dejé digo, no, esto no lo hago. Bueno, a lo mejor no lo hiciste bien. Es lo que te digo, que yo no lo hacía sola, que lo hacía dirigida por un maestro. Bueno, no sé, quizás. Pero suele ser la excepción, nomás el yoga sí induce a... Pues debe de ser que cuando trato gorros me salen los niños sin cabeza. Está activado lo de la videoconferencia. Si alguien desde casa quiere preguntar, ya sí. se le puede Si se le alguien puede escuchar. quiere preguntar, no tengáis miedo de hacer las preguntas que queráis. Y si no, pues alguna. Bueno, quería deciros que iremos informando de tus próximas conferencias. Seguramente en enero tendremos otra. Vale. Y como es un asiduo seguidor del programa, pues mandarle un saludo a nuestro presidente, a Valentín Martínez Otero Pérez. Muy bien. Aparte de esto, bueno, que esperemos que todas estas plantas medicinales nos sirvan. La conferencia de hoy ha sido para tranquilizarnos, mantener el ánimo y el espíritu, pero para sucesivas intervenciones tuyas seguramente la pandemia nos haya bajado un poco vamos a ver qué resultados nos dan las vacunas y a lo mejor podemos ser menos explícitos y abrirnos un poco más al campo de
de dolencias particulares habituales. Sí, lo que está claro que nos ha afectado a todos y la Sí. prolongación en el tiempo y la incertidumbre, lo que decíamos, la incertidumbre de cuándo va a acabar esto, que nadie la tiene, nadie sabe cuándo va a acabar, nos tiene cada día un poquito peor, pero bueno, a ver si utilizando plantas medicinales como estas, que no nos van a hacer daño, el problema seguirá, la pandemia seguirá, los ERTE seguirán y los comercios cerrados seguirán, no podremos aplazar, pero por lo menos no caeremos en una decrepitud mental y física, porque nos estamos ayudando. Yo digo, utilizar las plantas de la naturaleza, os he dicho plantas ahora maravillosas como la rodiola, la bacopa, que las puedes hacer conjuntas, yo de hecho las tomo juntas, es que si no... Bueno, la bacopa la tomo yo, pero no me convence, ¿eh? No ¿Cuántas te convence. tendré que tomarme? Miles. Porque ya me has dicho dos cosas que indican algo, pero bueno, supongo que el yoga te irrita y que la bacopa no te hace efecto. Y hay dos cositas que sí sería Debe de cuestión ser que son... de un diálogo contigo, sí, Vale. porque van unidas. Pero bueno, tú piensas que las plantas medicinales, esta de la bacopa, la toman, de por lo menos que conozcamos, 4.000 años. Y ha sido la planta líder. Esta y el astrágalo, la planta líder de la medicina ayurvédica. Y esa gente no era tonta. Crearon unos imperios, en la India crearon unos imperios impresionantes, ¿no? Hasta que llegó Gandhi y armó el circo, ¿no? Pero bueno, para bien, supongo. Entonces, no, vamos a pensar que a veces la gente espera un milagro y los milagros los hacía Dios, digo yo. ¿Alguna pregunta más? Sí, para subir el sistema inmune, estas son o hay más, ¿no? Sí, pues, la Para- última charla era, ya sabéis que yo utilizo para reforzar mi sistema inmune una mezcla de dos cosas que a mi modo de ver y tal como lo explico yo médicamente son sensatos. Uno es el propóleo, que está elaborado por las abejas, que es lo que le ha permitido a las abejas sobrevivir 15 millones de años. 15 millones son muchos millones de años y han sobrevivido de todo lo que les ha llegado de fuera, todos los invasores que han intentado comerse a la reina, comerse la miel, comerse todo. Han sobrevivido gracias al propóleo que ellas recolectan, sintetizan y embadurnan todas las semillas. Y han conseguido sobrevivir. Y creo que las abejas nos pueden dar un ejemplo mucho al ser humano y que nos quite un poquitín el orgullo de científicos. Si ellas han logrado sobrevivir gracias al propóleo, yo lo tomo desde que empezó, desde el mes de enero que vi las noticias ya de China, pero el propóleo lo tomo ensalivándolo. Es importante, es imprescindible salivarlo. El propóleo es muy resinoso y tiene que aglutinarse con una sustancia similar que es la saliva. La saliva es similar, pero la tengo yo, no la tiene el vecino. Y tiene lisocima. Y tiene 2 inmunoglobulinas. También tiene algunas enzimas, como la amilasa, pero no lo que nos interesa. 2 inmunoglobulinas y una lisocima, que es una maravilla contra los patógenos. Si lo mezclo con un elemento de la naturaleza que ha servido para destruir todos los patógenos, lo mezclo, lo ensalivo bien y luego lo trago, eso es eficaz, eso a priori tiene que ser eficaz. Me da pena que esto la humanidad no lo conozca porque vale, ya sabes, el que yo compro me vale 4 euros y me dura 4 o 5 meses, no es una cuestión de dinero. Y luego el astrágalo, ya sabéis que el astrágalo es una planta india también que lo que hace es que impide que los virus entren en los cromosomas, porque cuando el virus entra en la célula, la destruye, la produce una lisis, va al núcleo, va a los cromosomas, destruye todo y coge toda la información del ser humano. Por eso es tan eficaz este virus. Está cogiendo nuestra propia información, se está haciendo cada vez con una información impresionante. Va a ser difícil erradicarlo. El astrágalo se lo va a impedir porque protege el telómero. El telómero lo blinda y va a impedir que el virus llegue a esa información. Yo utilizo las dos cosas. Y no es que decir que estoy muy bien, pero bueno, no quiere decir que mañana me falle. Pero yo digo, bueno, si son dos cosas baratas, pues ¿por qué no lo hacemos? Si ningún médico iba a decir que no. Iba a decir, haga usted lo que quiera. Como el médico que manda vitamina C, pues ¿por qué no? O zinc, pues ¿por qué no? O cobre, que también se está mandando. ¿Por qué no? Si daño no lo va a hacer. ¿Que te puede llegar este virus, este patógeno? Claro, te puede llegar, pero a lo mejor el sistema inmune va a estar fuerte, porque tengo que dejarle débil. Una depresión deja el sistema inmune bajo mínimos. Hombre, ahí sí que vas a estar fastidiado con una depresión. ¿Más preguntas? Y si no, ya... Nada.
¿no? Vale, pues nada, lo dejamos ahora entonces. Nada, para tu próxima conferencia seguramente ya podamos bajar a una charla tomando un aperitivo en la tercera Con conferencia. seguridad. O sea, ya podemos ir ahorrando dinero para Sí. un cubín de sidra, bueno, uno no, 3 o 4 ya. Yo soy optimista de cara a lo que nos transmiten los gobiernos sobre las vacunas y demás. Además hay mucho dinero detrás, y si hay mucho dinero están poniendo el mayor esfuerzo Sí, sí, sí. mundial por crear una vacuna y crearla enseguida. Ya, a partir de este mes empieza. Inglaterra la- empieza ya a vacunar y Norteamérica también. Bueno, Aparte que hay, como Alemania y demás, se van a meter enseguida con grandes núcleos de población para tratarles con las vacunas. Vamos a ver la efectividad de las vacunas que no se va a saber hasta que no Sí. se prueben directamente. va a tardar tiempo porque necesita un tiempo las vacunas hasta que se eficaces. Pero lo de los 6 años hasta que creen una vacuna, olvidaos. Bueno, pues nada, crucemos los dedos y que salga bien todo lo de vacunas, pero no os costaría nada reforzar la mente, haceros fuertes, que os costaría haceros fuertes. Bien, dejamos ya la charla y Muy bien. encantado. Ya se acabó. Pues muchas gracias. Muchas gracias.